Dios bendiga. 18, hoy es 18, octubre 18 de 2024. Muy bien. ¿Estamos? Porque no veo que la pantalla está abierta. Ahora veo la pantalla. Dios les bendiga. Estamos aquí ya conectados. Ya son las 7 de la noche. Hoy viernes 18 de octubre del 2024. Y hoy vamos a culminar con esta unidad 1 del tomo 9, personajes claves del Éxodo a Deuteronomio. La clase, les aviso desde ya que va a ser un poquito extensa de lo normal, así es que pónganse cómodos, busquen su refrigerio, sus notas, su Biblia, acomódense. Porque en esta clase, además de ser la última, quiero dar un trasfondo y es importante yo hacer este trasfondo para poder entonces entrar de lleno al escenario de esta clase. En esta hora vamos a estar en esta lección número 7 con el título Balaam no puede maldecir a Israel. Balaam no puede maldecir a Israel. Tenemos algunas gráficas o unas láminas para que puedan, para hacer referencia y así poder nosotros acomodarnos en la historia y poder entender el hilo de la misma. Así es que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que tú nos brindas en esta hora maravillosa de poder estar tranquilos, en salud y hábil para poder conectarnos a través de este método, de esta plataforma, Señor, y que podamos ministrar tu poderosa palabra. Dios amado, que lo que en esta hora estemos estudiando sea palabra de vida, que llegue a nuestros corazones, cause transformación, Padre Celestial. Gracias te doy por cada persona que está conectada, Señor, y que más adelante en el futuro igualmente se estará conectando en sintonía para escuchar esta clase. Señor Jesús, que sean bendecidos grandemente. Te doy gracias, Señor, otra vez por esta oportunidad que tú nos concedes. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Un poco de trasfondo de esta, un poco de trasfondo histórico para entrar entonces de lleno a esta clase. En estas últimas semanas hemos estado hablando del ministerio de Moisés y de las personas que tuvieron un impacto directo en su ministerio, cómo es que en su liderazgo, en su ministerio, también lo ayudó a crecer para llevar a cabo la asignación que Dios le había encomendado de ser el libertador del pueblo, de salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto, hasta llegar a la tierra prometida. Ahora, en la lección que estuvimos hablando, creo que fueron 2 atrás, después de la comisión, después que llegó el informe de aquellos 12 espías que Moisés había enviado con una serie de preguntas para que ellos trajeran un informe y estudiaran si la tierra era buena o mala y trajeran pruebas del fruto de la misma. Ellos llegaron, 10 de ellos llegaron con un informe negativo que trajo consecuencias muy horrendas dentro del pueblo. No tan solamente aquellos que se negaron a creer en Dios, se negaron a depender y a confiar más en la palabra de promesa que el mismo Josué y Caleb le estaban compartiendo para que ellos se animaran, y este pueblo que decidió escuchar al informe de los 10, cómo es que ellos
perecieron en el desierto porque ellos anhelaban o regresar a Egipto o morir en el mismo desierto, y Dios los escuchó y Dios concedió ese deseo que ellos mismos habían declarado sobre sus propias vidas. También aquellos 10 murieron inmediatamente. El juicio de ellos llegó inmediata. No pasaron los 40 años como el resto del pueblo. Ellos fueron ejecutados allí mismo inmediatamente. Después de este informe es que en el castigo de Dios lo vemos escrito o detallado en Deuteronomios capítulo 1, que les voy a estar dando lectura otra vez para repasar esto que acabo de decirles. Deuteronomios capítulo 1, los versículos del 34 al 40 y el 42. Esta historia también está relatada en Números capítulo 14, verso 20 al 35. Así es que podemos hacer referencia para que entendamos que hay veces que en una parte de la Biblia aparece un poquito más de detalle de la historia en otra porción, pero es la misma historia. Voy a estar leyéndoles Deuteronomios capítulo 1, verso 34 al 40 y el 42, que dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación. Estos son los que está hablando, de los que no creyeron en Dios y prefirieron escuchar al informe negativo de los 10 espías. Y la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Este es el mismo Moisés hablando, diciéndole al pueblo que aquellos que no iban a entrar por desobediencia, el mismo Moisés dice: yo, por haberle fallado a Dios, también sufriré las consecuencias de mis acciones. En el versículo 38 de este capítulo 1 de Deuteronomio, dice que Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque a él le hará heredar a Israel. Estas son las palabras que Jehová Dios dice para confirmar que Caleb fue el sucesor, el escogido para que ocupara entonces el lugar de Moisés una vez que él haya fallecido. En el versículo 39 está diciendo acerca de aquellos menores de 20 años y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. En el versículo 42 dice: y Jehová me dijo, este es Moisés hablando, porque Moisés hablaba al pueblo por medio, Dios hablaba al pueblo por medio de Moisés, y Moisés hablaba a Dios dándole el mensaje o el reporte del pueblo. Y Jehová me dijo: dile, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Estamos viendo aquí, si usted se toma la oportunidad de leerse, comenzando en Números capítulo 21, de ahí hasta el resto, hasta que culmine Deuteronomio, los 34 capítulos, toda esta porción hace el relato de los esfuerzos y las luchas y las batallas y victorias y derrotas que tuvo el pueblo de Israel durante la conquista a la tierra prometida. Diferentes historias de diferentes eventos que sucedieron. Ahora, en este momento, cuando después que los espías llegaron con el informe, después que hubo consecuencias, ya ellos estaban a punto de entrar, y por causa de esa rebelión, desobediencia, entonces es que ahí comienza el periodo largo de esos 40 años, donde entonces se ejecuta el juicio de Dios sobre el pueblo ese desobediente. Y es aquí donde yo le quiero dar este trasfondo para nosotros poder ubicarnos en la historia
de hoy, de la cual vamos a estar hablando. Específicamente en Números capítulo 34 puedes encontrar todos los detalles de los límites en cuanto a la conquista. Una vez que el pueblo entrara a la tierra prometida, ahí se dice de los límites hasta dónde iba a llegar, de aquí a aquí, y cuáles eran los límites para ellos tomar posesión. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Para que nosotros entendamos también cuáles eran los límites una vez que entraran a Canaán, una vez que entraran a la tierra prometida. Y es porque en la historia que vamos a estar tratando hoy, el pueblo está ahora en territorio de Moab. Vuelvo y repito, una vez que están allí, donde ellos podían ya ver la tierra prometida, y después que llega el informe y rechazan la obediencia de Dios, entonces comienza esa vuelta que dan. Y en el lugar donde están ubicados, en ese terreno de Moab, donde Dios les ordenó específicamente a moverse, es donde comienza esta apertura. Moab está localizado, y aquí donde quiero que veamos los mapas. La serie de mapas que vamos a estar para adelante y para atrás para que vean. Lo que quiero para que nosotros veamos, esta imagen es un mapa de lo que era la Tierra Santa antes, no de hoy día, antes, en la forma en que las 12 tribus fueron asignadas. So, en ese mapa muestra por los colores según están ahí en la tierra, por los colores cada tribu que tomó posesión de esa tierra. Y actualmente esta es la imagen de cómo la Tierra Santa se ve. La segunda imagen. Actualmente estamos viendo ahora cómo es que la tierra prometida, donde están las imágenes verdes. Así que pon ahora las dos imágenes cerca. Al lado a mi izquierdo, yo supongo que en su pantalla, no sé, creo que están viendo el lado izquierdo, es la tierra prometida antigua, en la forma en que el pueblo las tribus fueron divididas. Y en el de ahora es el que estamos viendo a la mano derecha. Donde dice Jordania es lo que en aquel tiempo era Moab. Entonces, si se fijan en el mapa, donde está ubicado Moab, al lado izquierdo, más arribita, donde está marcado, donde está coloreado en marrón o en brown en inglés, hay un triángulo que dice Monte Nebo. Ahí en ese Monte Nebo, desde ahí es que se podía ver la tierra prometida. Desde ahí es que Dios llevó a Moisés para que viera de lejos a la tierra prometida. Lo único que dividía entre Moab y la tierra de Canaán, la tierra prometida, es el Mar Muerto. Así que, como estamos viendo, Moab no es territorio cananeo. Los habitantes de Moab, lo único que los conectaba con los cananeos era el idioma. Pero realmente Moab no es no es parte de los límites de la tierra prometida. No está en esa lista, no está en esa parte, como les dije, en Números 34. Así que una vez que ya tenemos entendido en ese tiempo, en el tiempo antiguo, como ven ese mapa, en el día de hoy es Jordania. Y esto tiene importancia para lo que más adelante estaré hablando. Ven a Jordania, donde está a mano derecha toda esa parte color rosado. Y entonces hay unas secciones de unos verdes más oscuros. En el del medio, que es más grandecito, que dice Cisjordania, también tiene otro punto importante que le estaré hablando más adelante en la clase. Lo que estamos viendo aquí es una historia de Israel. Como ahora, hoy día, estas partes que están marcadas en verde son áreas donde habita Israel. Las que están en verdes oscuras
son territorios que están controlados por Israel, pero la mayoría de los habitantes de estas tierras, tanto en los que están en verde y en Jordania, son musulmanes. Cuando nosotros tenemos entendido, tenemos una clara ubicación de dónde estaba Moab, justo al este de Canaán, con el Mar Muerto separándolos, es que vemos la razón por la cual el rey de Moab, Balac, que es el otro personaje que estaremos hablando hoy, estaba preocupado. Porque Israel, ya el pueblo es numeroso, es grande, llegó a ser tan y tan grande que Moisés nombró jueces, nombró líderes para que lo ayudaran, según el consejo que había recibido también de su suegro Jetro en una lección que hablamos, para que lo ayudaran a gobernar y a liderar el pueblo Israel, que había crecido en gran número. Así es que el rey de Moab había visto y tenía acceso de ver esa gran multitud de israelitas, del pueblo de Israel, que se habían ubicado en esa parte del territorio de Moab, porque Dios les ordenó que se movieran hasta allí. Son dos razones por las cuales nosotros también tenemos que tener claro el por qué. Go back to the next image. ¿Por qué el rey de Moab, Balac, no tenía realmente rivalidad militar con el pueblo de Israel? Y estas son las dos razones por las cuales el rey de Moab, Balac, no tenía razón para atacar al pueblo de Israel o sentir miedo. Número uno, no fue parte de la tierra de Canaán, como ya les mencioné, que lo único que los relacionaban a ellos con los de Canaán era el hecho del idioma que compartían, que hablaban. Y número dos es la más esencial y la más importante. Según Deuteronomio capítulo 2, verso 9. Ya Dios le había dado una orden directa a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que no los molestaran a ellos. Durante los años que estuvieron en el desierto, como ellos no quisieron creerle a Dios para tomar posesión de la tierra prometida, Dios les ordena que se movieron de un monte a otro. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 2, verso 9. Verso 1, perdón, volví otra vez a cometer el error, que tenía el técnico confuso ahorita. Deuteronomio capítulo 2, verso 1. Dice, luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos al monte de Seir por mucho tiempo. Esto es Moisés diciéndole al pueblo la razón por la cual tuvieron que moverse y a dónde. Ahora en el verso 8 dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. El verso 16. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Ahora, mucha información, ¿verdad? Vuelvo otra vez. Por eso voy a seguir repitiendo un poquito. Si usted no está familiarizado con la historia, pues obviamente quizá va a quedar un poquito turuleco y confuso y enredado. Pero aquel que sepa bastante de la historia, pues va a entender, va a tener, tengan paciencia para aquellos que no están familiarizados, y por eso es que tengo que estar repitiendo
para que todos estemos claros. Y así yo no enredarlo más todavía. Ok, so una vez que ellos rehusaron en creerle a Dios, Dios los mandó a moverse de ahí donde ya estaban cerquita para tomar posesión. Ya vieron que lo único que los dividía era el mar muerto. So, ellos estaban cerquita para llegar a la tierra prometida, y por causa de su desobediencia y rebelión, entonces fue que les mandó a mover. Los mandó a ir al monte de Seir. A ver si en estas imágenes que yo... En la imagen, tú tienes esta imagen, técnico, esta imagen. Sí, esta imagen, ajá. Se las voy a dejar ahí para que a ver si me pueden seguir. So, los mandó a salir y regresaron. Entonces tuvieron que regresar para el monte Seir. En el monte Seir estuvieron un tiempo y los mandó entonces a moverse de nuevo al monte, al desierto de Moab. You can bring it back. Y les dice específicamente, no entren en guerra, no los molesten a los habitantes de Moab y a los habitantes de Amón. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los descendientes de Moab y Amón? En Génesis capítulo 19, verso 37, encontramos quién es Moab o quiénes son los descendientes de Moab. Los moabitas era una tribu descendiente de Moab, hijo de Lot, quien nació de una relación de incesto con su hija mayor. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Te puedes leer el capítulo 19 de Génesis y ahí también vas a ver cómo es el momento donde la salida de Lot con su esposa y sus dos hijas de Sodoma y Gomorra, cómo entonces la esposa quedó en una estatua de sal y las hijas de Lot quedando preocupadas de que no iban a tener descendencia, cómo es que embriagan a su padre, se acuesta con él y ambas, después de haberlo embriagado la primera noche y la segunda noche, la mayor es madre de su hijo, es Moab, y la menor entonces queda embarazada y su hijo se llamó Amón, y de ahí salen los descendientes. So, a estos descendientes de esta relación incestal de Lot con sus hijas es que nacen estas dos tribus, y a estas dos tribus es la que Dios le da esta promesa por heredad. Por eso es que aunque el rey de Moab no tenía rivalidad militar en ese sentido, una porque no era parte de la tierra de Canaán y ya Dios había ordenado y determinado que no entrarían en guerras con ellos porque eso era posesión de ellos. Ahora, históricamente los moabitas eran considerados enemigos perpetuos de Israel. O sea, aunque no tenían razón para temer de que tomaran de su tierra y los sacaran y los expulsaran como tenían que hacerlo con los habitantes de la tierra prometida en Canaán, a pesar de que no había esa rivalidad militar, siempre ha existido históricamente la rivalidad entre los moabitas y los israelitas. Esto es un conflicto eterno con ellos y con los descendientes de Ismael. Moab en la actualidad, como le mostramos en esas imágenes del mapa, en la parte rosada a mano derecha que dice Jordania, esa es lo que en la actualidad es hoy Jordania, lo que en aquel entonces era la región de Moab. Así que estamos viendo cómo ha cambiado mucho el territorio. Les aconsejo que busquen en YouTube el canal El País. Esto es un canal de noticieros que hoy día pueden también encontrar más información. El más reciente que encontré para que nosotros podamos entender y por qué les estoy mostrando estos mapas es
conocer que esta batalla continúa hoy día. Cómo es que la lucha y los conflictos, este conflicto eterno que hay con Israel, continúa hoy día, y en este canal llamado El País, que quizás le digo al técnico que ya para mañana ponga el link para que puedan llegar hasta ese canal y ver otros reportajes. Hay un reportaje que recién lo publicaron hace 9 meses y es la historia del conflicto de Palestina e Israel en 10 minutos. Es una historia, es condensada, pero es bastante clara, que la estuve escuchando antes de entrar a la programación de hoy. Así es que pude seguirla un poquito, pero me ayudó a entender mejor este conflicto que ha surgido desde el principio. Esta es la tierra prometida que Dios le dio a su pueblo y le pertenece al pueblo de Israel, y por eso es que nosotros, cuando nos empapamos de la palabra y de la historia y estamos viendo lo que está ocurriendo en el día de hoy, podemos entender mejor cómo es que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y se cumplen al pie de la letra. Además que el pueblo de Israel es nuestro guía para nosotros ver que se están cumpliendo, se está llegando la consumación del tiempo, donde la iglesia será arrebatada, y entonces el trato de Dios con el pueblo de Israel continuará una vez que la iglesia sea levantada. Y este eterno conflicto se resolverá de una vez por todas. Así es que les aconsejo que vayan a ese canal para que también se mantengan informados. También hoy vi la presidenta de los Estados Unidos, Kamala, dio unas palabras, ya que en el día de ayer, ya para nosotros es noticia vieja, pero en el día de ayer hubo otro ataque donde mataron al líder. Israel logró encontrar por casualidad en un dron que estaban manejando. De casualidad encontraron a este personaje y fue bombardeado y le fue dado muerto. En el día de hoy se da la confirmación de este hombre que causó el ataque, o el que estaba dirigiendo el ataque de octubre 7 del 2023, que ya se cumple un año, que como ya le dije en ese canal de YouTube, El País, que habla, también se menciona de cómo es que 50 días y un día después de una guerra similar es siendo el aniversario, la cual es bien significativa para el pueblo de Israel, ese ataque que sucedió del 7 de octubre del 2023. Todo esto está relacionado con estas promesas bíblicas, con estos ataques. Así es que, viendo cómo esta dinámica estaba surgiendo en ese tiempo, cómo es que el rey de Moab, Balac, vio que había una manera diferente que él pensó para atacar al pueblo de Israel. Recuerden, militarmente no tenía razón para él preocuparse, no era rival, porque ya Dios había dado ordenanza de que ese es el terreno de ellos y los israelitas no podían molestarlo, ni entrar en guerra, ni quitársela. Ya eso es de ellos. Pero con todo y eso, al rey Balac ver ese número tan grande del pueblo, pues pensó entonces en otra tipo de estrategia, y es donde vamos a entrar hoy. Si toda esta introducción larga que se fue media hora es que vamos a entrar a la lección de hoy. Por eso les dije, pónganse en cómodo, porque esto es largo. Ahora, entrando en esta primera parte, vamos a ir a Números capítulo 22, los versos del 1 al 8. Balaam pronuncia bendiciones, no maldiciones. Partiendo los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposar aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Repito, aun y cuando el rey de Moab no fue rival militar de Israel, siempre hubo esa rivalidad entre ellos, y por lo tanto es que se le ocurre este plan para atacar y vencer y echar fuera a los israelitas. Él había ya escuchado de cómo habían vencido o el ataque que habían sufrido. Jehová le había dicho, regresando un poquito otra vez a la parte del trasfondo. Después que el pueblo rehusó y Dios les ordenó que se movieran, retrocedieran y echaran para atrás el camino que se le hizo más largo, ellos se arrepintieron, pidieron perdón y le dijeron a Moisés: nos arrepentimos, hemos hecho mal por no creerle a Dios, ahora estamos listos para ir y entrar a la guerra. Y Moisés les recuerda: ya Jehová ha dicho que por ustedes no creer, Él se ha apartado de nosotros, y Él no va a estar con ustedes si van a la guerra. Va a haber una tragedia si ustedes se van sin la bendición de Dios. Y ellos así lo hicieron, y allá murieron varios, porque ya Jehová se había apartado de ellos por la rebelión. Así es que aun y cuando entraron en guerra, ya se escuchaba de cómo este Dios de Israel los había librado de Egipto. Así es que la fama ya empezó a correrse. Y es que ahora, en estos 40 años que transcurrieron desde que ellos salieron de Israel, ya las cosas habían cambiado. Al principio ellos tenían miedo de los habitantes de la tierra prometida, pero ahora, en todo lo que había ocurrido en esos 40 años, en las batallas que habían ganado, en cómo Dios los protegía, cómo Dios le proveyó comida, protección de día, de noche, sus vestimentas no se gastaron. Todas estas cosas que ocurrieron durante todos esos 40 años ahora hacen que el plano cambie. Ahora, en lugar de ellos tener miedo a lo de los habitantes de la tierra prometida, ahora son todos los que habitan en su alrededor que comienzan a escuchar de este Dios gran poderoso. Y ahora eran las naciones que le tenían temor a la nación de Israel. Estaban aterrorizados de ellos y de su Dios. Así es que al darse cuenta de que había una fuerza sobrenatural detrás del poder de Israel, es que el rey moabita Balac decide iniciar esta batalla. Pero esta batalla no es militar, más bien es una batalla espiritual. Balac entonces es que hace y envía a buscar a Balaam. No se encuentra mucha información acerca de este profeta Balaam. Balaam no es un israelita. Balaam no es tampoco un creyente de Dios. Simplemente Balaam había sido reconocido por esa autoridad y por ese
habilidad de él tener ese poder en el mundo espiritual. De aquel que él maldecía, la maldición caía, y de aquel que él bendecía, la bendición caía. De entre los dioses que sirve Balaam es que él tenía al Dios Todopoderoso, y por eso es que él consulta a Dios. Cuando el rey de Balac manda a buscar a Balaam allá a su casa, él le manda unos mensajeros con una promesa también de pagarle por su servicio. Balac confiaba que las maldiciones de Balaam debilitaran de tal manera al ejército israelita que así lo podrían vencer fácilmente, según ese verso 6. Vamos a estar en Números capítulo 22 haciendo referencia. En ese versículo 6, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será maldito, y el que tú maldigas será maldito. Ya le dije que entre los dioses que Balaam consultaba incluía al Dios Jehová Señor, Dios de Israel. Así es que, pensando que Balac iba a tener éxito en su plan, es que le pide a Balaam que intente obligar a Dios a maldecir a su propio pueblo, a que Dios maldijera a su propio pueblo. Esta historia es súper larguísima y no voy a entrar en detalles, pero sí te aconsejo que la leas, porque esta es una de las historias más extrañas. Hay unas historias peluzantes, pero esta es una extraña. Y con esta historia extraña, cuando te lees Números capítulo 22, como ya te dije, hasta el final de Deuteronomio capítulo 34, pero entre medio hay unos detalles de cómo fueron esa interacción de Balaam con Dios, cómo Dios le responde, cuál es la reacción de Balaam, cómo es que Balaam, en su insistencia de querer enriquecerse, Dios le da permiso a que vaya, pero no le está diciendo que no ha cambiado de opinión. Vemos en la historia como en el camino a ver a Balaam con su burra tiene un encuentro con el ángel. Yo tenía aquí para demostrarle. Estaba Balaam va con su burra, porque era hembra, va con su burra, y mientras va camino allá, se levanta, dejé la espada, se presenta un ángel, y ese ángel estaba esperando que continuara el camino para entonces matar a Balaam, porque a pesar de que Dios le dio el permiso, no estaba autorizado para ir a maldecir al pueblo. Así es que vuelve otra vez la burrita, y en esta ocasión, en lugar de resistirse y cambiar de camino, es lo que hace que se inclina, se baja. ¿Por qué? Porque está viendo a un ángel, y este ángel estaba ya preparado para darle muerte a Balaam. En la historia sigue hablando como la burra habla, y cómo es que Balaam baja al grado de la burra y comienza a tener una conversación con la burra. Así es que yo diría, de burro a burra comienzan a hablarse, y cómo es que con toda su ceguera por la avaricia, por enriquecimiento, porque le interesaba ya para la segunda vez que le envía mensajero, cómo es que el rey Balac le duplica, le dice: todo lo que tú quieras te daré, solamente necesito que vengas y maldigas al pueblo de Israel para yo tener ventajas de ellos y así destruirlo. Así es que Balaam continúa el camino,
La burra le salva la vida, pero con todo y eso, él continuó el camino y llegó frente al rey Balac. Este asunto del mundo espiritual es algo real. Con el mundo espiritual no se juega. Y tenemos que tener mucho cuidado también cómo es que el enemigo puede introducirse a nuestras vidas, a nuestras casas, en nuestra familia, por diferentes avenidas o aperturas que dejamos abiertas, porque parecen ser que no tienen influencias, pero sí hay influencias. El mundo espiritual es algo real. Y por eso es que el mundo espiritual no se puede vencer con simplemente acciones, con deseos o simplemente palabras humanas. Efesios capítulo 6, verso 12 nos recuerda a nosotros que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta historia de Balaam nos recuerda a nosotros que el poder de Dios es superior. No hay nada en este mundo, no había autoridad que el mismo Balaam tuviera que fuera mayor que el poder de Dios. El único Dios verdadero es quien tiene la autoridad sobre nuestras vidas y nuestro bienestar y nunca pierde el control de nada. Así es que quizás tú eres de una familia, procedes de una familia o conoces de alguien que tienen una maldición generacional, pero que esa maldición generacional se ha logrado romper cuando esta persona o esa persona le da su vida a Cristo y reconoce la autoridad que tiene Dios sobre cualquier otra cosa. Hay maldiciones que quizás son tiradas a nuestras vidas, pero como nosotros vivimos confiados y estamos cubiertos por la sangre del Cordero, esas maldiciones no nos hacen daño. La misma nación de Israel, como estamos tratando en este tema y lo que estamos viendo en el día de hoy, a pesar de que sigue siendo maldecido por muchas personas, y hemos visto también las consecuencias de toda persona que maldice a Israel, cómo terminan. Estamos viendo que desde generación, desde este tiempo, por más que han intentado, ya Dios lo había dicho desde el principio, y me estoy adelantando, cuando Dios le habló a Abraham y le dio esta promesa, una de las 7 partes de las promesas, donde le dice, aquel que te bendiga será bendecido, mas aquel que te maldiga será maldecido, maldito, ¿right? Esa promesa desde ese inicio hasta el sol de hoy continúa vigente y continúa de pies. Y es algo que nos recuerda en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo también nos dice en capítulo 8 de Romanos, versículo 28, esta palabra de fortaleza, esta promesa, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es quien conforme a los que a su propósito son llamados. Lo que es de Dios, no hay nada ni nadie que pueda destruirlo. No hay maldición que exista que pueda prevenir o provocar que las promesas de Dios se rompan. En esta próxima parte, en esta reversión divina, porque recuerden, en este plan donde Balaam va y le dice a la primera visita que recibió, le dice, posen aquí, porque eso fue un viaje que fue casi un mes. Fueron más de 20 días, si no me equivoco, de donde ellos estaban. El rey de Moab mandó a buscar a Balaam. Así es que en la primera visita le dijo, quédense. Él buscó dirección para ver qué le decía el Dios de Israel, y el Dios de Israel le dijo rotundamente que no iba a maldecir a su pueblo, y ellos regresan con el mensaje, vuelve una segunda vez, y en esta ocasión viene lo mismo, y Balaam le dice, voy a ver qué dice Dios, insistiendo, esperando de que cambiara de mente, pero en esta ocasión Dios le dice que sí podía ir a acompañarlo, pero en ningún momento cambió de mente para maldecir. Ahora,
Ahora, en esta ocasión, vamos a ver qué pasa en el capítulo 23, los versos del 1 al 6 y brincamos al 11. Cuando ya finalmente Balaam llega frente al rey Balac. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me verá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam. Estamos viendo, Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Estas son las palabras de Jehová. Y volvió él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendición. Llega finalmente Balaam frente a Balac, después que le ofrecen este sacrificio, 7 altares, 7 diferentes sacrificios. Recibe en respuesta de Dios. Balaam busca a ver si Dios había cambiado de opinión. Y en el versículo 8, en el 8 del capítulo 23, vemos que el mensaje sigue siendo igual. El mensaje de Dios sigue siendo igual. La pregunta es: ¿por qué maldeciré yo? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Versículo 9 y 10. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Está hablando del pueblo de Israel. O el número de la 4ª parte de Israel. Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Toda esta palabra, lo que está diciendo es Balaam a Balac: si Dios no, ¿cómo voy a maldecir a alguien o a un pueblo que Dios no ha maldecido? ¿Cómo voy yo a condenar a un pueblo que Dios no ha condenado? ¿Cómo? Es imposible. Y esto hace que se ponga furioso más, se preocupe más, se estrese más el rey Balac, porque entonces la palabra que habla Balaam no son palabras de maldición. Él simplemente le está diciendo: yo no puedo pronunciar maldición. Si Dios no pronuncia maldición, si Dios no condena, yo no puedo. Balaam le está dejando entender a Balac que él no tiene ese poder, que el poder del Dios de Israel es mucho más potente, mucho más poderoso. Y el rey Balac entonces se desespera y en su desesperación le dice: pero ¿qué es lo que tú has hecho? La razón por la cual te he traído es para que tú maldigas a mis enemigos, y en lugar de tú maldecirlo, entonces los estás bendiciendo. ¿Por qué? En lugar de que este pueblo ahora sea debilitado, ahora está siendo más empoderado por la palabra que tú has anunciado. Y la única explicación que Balaam le podía dar es en el verso 12 de este capítulo 23. Balaam le dice que él solamente podía hablar el mensaje que el Señor pusiera en su boca.
Él le respondió, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Él dice, yo no tengo ese control. Lo que me sale por mi boca es bendición. No tengo ese control. Tú y yo podemos encontrarnos con adversarios tanto físicos como espirituales que quieran hacernos daño, que nos deseen mal. Pero como nosotros estamos aprendiendo en esta lección de Balaam y de Balac, Dios es soberano. No importa la mala intención del enemigo, Dios lo gira y decide a quién bendecir. Dios lo transforma para bien. Éxodo capítulo 33, verso 19. Está la palabra otra vez donde Dios habla y dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto sigue en la misma línea de el evento con la historia de Faraón, donde estamos entendiendo de que Dios trabaja como Él quiere, con quien Él quiera, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. Y si Él quiere tener misericordia por X persona, Él la tiene porque Él quiere. Y si Él quiere demostrar misericordia con quien Él quiera, cuando Él quiera. ¿Quiénes somos nosotros para pelear contra Dios? Y Balaam está dejando entender a Balac esta misma verdad. En Romanos capítulo 9, verso 15 se hace otra vez referencia a esta parte soberana de Dios, cuando le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Haciendo referencia a Éxodo capítulo 33, 19, recordándonos a nosotros que Dios es el que tiene el control. Y Balaam había entendido allí de que él no puede decir algo que Dios no ha puesto en su boca. Así es que vemos ya cómo Dios hace esta reversión, que en lugar de Balaam pronunciar maldición, Dios lo torna y produce una bendición. Balaam pensó que quizás el lugar donde estaban no era estratégico y por eso es que vuelven otra vez para levantar sacrificios esperando que la estrategia cambiara. Números capítulo 23, los versos del 15 al 24, se los leo rapidito. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balaam y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Después de hacer otra ronda de sacrificios costosos, otros 7 altares con otros
animales. Balaam vuelve y le indica a Balac que permaneciera allí junto al holocausto y esperase respuesta de Dios. Dios se le revela, volvemos a repetir, Dios se revela y habla y actúa como Él quiere, con quien Él quiera. Encontramos en otras historias bíblicas de cómo Dios usó a los paganos de alguna forma u otra. Usó al rey de ¿fue Persia? ¿Asiria? No me acuerdo ahora. Donde le dio la libertad, le dio permiso al pueblo a regresar después que fueron libres del cautiverio. Vemos cómo Dios utilizó al rey, creo que fue Nabucodonosor. Dios mío, estos reyes. De cómo Dios utilizó a un pagano, a un rey pagano, para bendecir al pueblo, para dar bendición. Aún de los mismos tesoros de los egipcios le dieron de sus tesoros, de sus ganancias. El pueblo fue bendecido, salió bendecido de Egipto. Así es que Dios utiliza a quien Él quiera. Así mismo como utilizó a aquella burra para hablarle y reprender a Balaam. Dios utiliza lo que Él quiera para traer su mensaje. Y aquí estamos viendo cómo Dios utilizó, en lugar de maldecir al pueblo, terminó bendiciéndolo. Donde está diciendo, es Dios, la fuerza de este Dios es tan potente. Este Dios no es como un hombre humano, no es como tú y yo que podemos cambiar de mente. Él no es humano para cambiar de mente, le está diciendo. ¿Has escuchado alguna vez donde Dios dado palabra y no lo ha hecho? ¿Hemos escuchado o visto algún ejemplo, alguna ocasión donde Dios dice que va a hacer algo y no lo hace? Pues claro que no. Balaam, aún y cuando reconoce de que solamente puede pronunciar bendición, que no puede hablar maldición, porque ni Dios, el que tiene la autoridad, no lo ha hecho, él sabe que no puede hacerlo. Sigue aún intentando. La historia sigue diciendo de cómo es que Balaam le da otra idea y otra sugerencia al rey Balac. Léetelo para que sepa y te entere cuál fue la otra idea que le dio y cómo es que parcialmente funcionó. No para maldecir al pueblo, pero para darle una victoria sobre sus enemigos parcial. La palabra de Dios es verdadera y permanente y su carácter es inmutable. Dios había prometido bendecir a Israel, así que nada haría cambiar de opinión a nuestro Dios. Hasta hoy, hasta la fecha de hoy, esto sigue siendo así. Aun y cuando muchos países le han dado la espalda a Israel y como todavía los ataques de odio con la intención de borrarlos de la tierra, su existencia continúa hoy día con el pueblo de Israel. Dios continúa bendiciendo. El pueblo de Israel se sigue levantando. Números capítulo 23, verso 21, en esa segunda parte de este versículo está esa promesa del Padre. Jehová su Dios está con Israel. Balaam se lo está diciendo a Balac. Ahí vemos cómo se transforma esa maldición en bendición. Ningún truco de hechicería o ataque militar tendría efecto alguno. Así es que el Dios de Israel, el Dios de los israelitas, es un Dios fuerte y estaba comprometido con su pueblo. Israel salió victorioso simplemente porque Dios es fiel y cumple sus promesas para con su pueblo. Entendamos en el versículo 24 del capítulo 23 de Números, en cuanto a referencia del pueblo de Israel, la victoria de ellos sería segura mientras ellos se mantuvieran en obediencia a Dios. La victoria, la bendición fue tan gloriosa y tan maravillosa que lo compara como un león se levanta tras su
tras su presa y no descansa hasta alcanzar y vencer a su presa. Y como el león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Esto es una palabra fuerte, pero es que así de fuerte es la promesa de Dios donde estaría la victoria. Estas intenciones de maldecir para debilitar al pueblo de Israel fueron reversadas, fueron cambiadas y fue ahora palabra de bendición, pero una bendición gloriosa donde se le asegura la victoria, donde asegura que cualquiera que venga contra Israel se levantará así como esa furia y esa fuerza de un león que va tras su presa y hasta que no la destruye no descansa. Así de seguro es la promesa que hace Dios con su pueblo. Así como la posesión de la tierra prometida estaba acondicionada a la obediencia a la ley de Dios, así como se hizo ese compromiso antes de tomar la posesión de la tierra prometida, que en Deuteronomios 30 y 31 se hace la mención de las bendiciones y las maldiciones, de la promesa también del compromiso y el pacto que hace Josué, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, y el pueblo se compromete. Ese pacto está condicionado a que mientras el pueblo se mantuviera obedeciendo la ley de Dios y se apartaran de la idolatría, la bendición de Dios estaría sobre su vida y la victoria sería asegurada. De la misma manera, esta bendición que declara Dios a través de los labios de Balaam es la aseguranza de la victoria del pueblo de Israel, que se levantarán cualquiera que ataque, cualquiera que esté en contra de la nación de Israel, tiene el apoyo, la fuerza de Dios para que ellos venzan. Balaam, así que cegado por las riquezas, él siguió una tercera vez para ver si escuchaba algo diferente de parte de Dios. Sin embargo, aquel tercer mensaje consistió de esta poderosa promesa y bendición. Y le dice: como un buey poderoso, cuyos cuernos representan poder y fuerza, Dios iría delante de Israel para aplastar a sus enemigos. Primero lo compara con la fuerza y victoria, donde el pueblo será como el león, como esa que levanta con fuerza, y ahora está hablando, no tan solamente ellos tendrán la fuerza que Dios le proveerá, sino que el mismo Dios, como los cuernos de ese toro que representa fuerza, de esa misma fuerza que se levanta y corre este animal para arrebatar y tumbar lo que tenga al frente, de esa misma manera está esta bendición de que Dios iría delante del pueblo para aplastar a sus enemigos. Capítulo 24 de Números, el verso 9. Balaam concluyó con un recordatorio de otra bendición. Y recuerda lo que dice: se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esa es la promesa que encontramos en Génesis capítulo 12, verso 3. Esta bendición que fue pronunciada por primera vez por Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta era una bendición fundamental del pacto de Abraham y sus descendientes. Y también era una advertencia para aquellos que se opondrían. Y como ya les recuerdo, sigan las noticias del día de hoy. Síganse informando con los reportajes ni en español me sale la palabra. Reputables, escúchame. Los reportajes factuales
en cuanto a cómo está siendo hoy día los ataques contra Israel y cómo Israel responde. Cómo es que ellos, teniendo la fuerza, solamente la usan cuando es necesaria, solamente la usan cuando están defendiéndose. Israel no es una nación que se está levantando intencionalmente para hacer daños a otro, es simplemente defendiéndose. Las generaciones después de esta promesa que primero se escuchó Dios a Abraham y a sus descendientes en el capítulo de Génesis, capítulo 12 que acabo de leérselo, esa promesa se ha cumplido por completo, porque dice que será para aquellos que los maldigan serán malditos, aquellos que los bendicen serán bendecidos, y a través de él serán bendecidas todas las demás tierras, todas las demás naciones. Ahí caímos tú y yo también. Seremos bendecidos. Y cómo esa bendición ha caído sobre nosotros, cómo es que esa promesa de bendición que ha sido pronunciada mucho tiempo atrás se ha cumplido en nosotros, está en el capítulo 4 de Romanos. Está revelado que se ha cumplido por completo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el destino de cada ser humano está ligado con esta promesa de redención. En Cristo Jesús es que encontramos la salvación. En Cristo Jesús es que nosotros encontramos y poseemos de esa bendición. Y por eso es que no hay nada que pueda levantarse en contra de la iglesia de Cristo. Y como nosotros somos ya parte de la familia de Cristo, somos lavados por su sangre, estamos en Cristo Jesús, no hay maldición que toque y haga daño a nuestra vida. Y es lo que nosotros reclamamos. De la misma manera de cómo ese pacto estaba ligado con la obediencia del pueblo a Dios, la fidelidad a Dios, de la misma manera nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. De la misma manera este cumplimiento se hace una realidad en nuestras vidas cuando nosotros somos fieles a Dios, permanecemos creyéndole a Él, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos sido lavados por su sangre redentora allí en la cruz del Calvario. Estamos haciendo de nuestra parte, cumplimos nuestra parte del pacto, de esa promesa, y Dios así se manifiesta en nuestra vida. Así que, ¿qué nos dice Dios con esta historia tan larga? Balaam no pudo maldecir a Israel, incluso cuando fue contratado por sus enemigos. Y este es un poderoso recordatorio de que los planes de Dios no pueden ser frustrados por ningún ataque del enemigo. Israel no tenía idea de lo que estaba pasando, pero Dios todavía los estaba cuidando a ellos. De hecho, usó a Balaam para bendecirlos y finalmente cumplir la historia de la redención. Así es que tú y yo podemos descansar en la soberanía de Dios, que Él tiene cuidado de nosotros y Él cumplirá cada una de sus promesas. La promesa en que estamos esperando que se cumpla es la que Jesús dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros, y yo regresaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la promesa que yo estoy esperando. Yo espero que tú también la estés esperando. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad, por esta palabra. Oh Dios del cielo, que nos ayuda a nosotros a reconocer tu soberanía, tu poderío, Señor, y que nosotros cada día estemos afinados a tu voluntad y seamos sensibles, Señor, a tu voz, que permanezcamos firmes en tus promesas y que caminemos con esa seguridad. Gracias te doy por cada persona oyente en esta hora, Dios amado, y te pido una bendición sobre cada uno de ellos, sobre su familia, sobre su casa, sobre sus finanzas. Padre celestial, todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy ahora a cerrar. Mira, fíjate, con todo eso terminé antes de mi hora y 15 minutos. Vamos a cerrar ahora esta parte. Voy a hacer el examen, ya que, como les dije, es el final de la unidad. Así que voy a estar grabando el mensaje de ahora para entonces mañana ustedes puedan conectarse en nuestra página de YouTube
Iglesia del Calvario. Si todavía no te has suscrito, suscríbete y te puedes conectar y así recibas el aviso cuando ya esté listo el examen. Y así tú te conectas, respondes las preguntas y entonces la semana que viene, con el favor de Dios, traemos los resultados de las preguntas del examen de esta unidad 1 del tomo 9, los personajes del Éxodo a Deuteronomio. Dios te bendiga, gracias por conectarte, gracias por tu paciencia, bendiciones. Y el pueblo de Dios, Iglesia del Calvario, nos vemos con el favor de Dios el domingo.